Buena gente, aquí Kindred Reviews con un video más. Ok, esta vez vamos a hablar un poquito más de One Piece. La semana pasada no tuvimos en capítulo y bueno, quería sacar este video antes de que sacaran el capítulo porque trata sobre el flashback que vamos a seguir viendo de Oden. Entonces es algo adicional a eso, ¿verdad? Entonces va a ser de lo que necesitamos saber del flashback de Oden. Este flashback inició hace unos 2 o 3 capítulos ya y ya nos hemos enterado de varias cosas, de Denjiro y de Kinemon y de Orochi también. Entonces obviamente allá conocimos a Oden también. Pero hay muchas más otras cosas que necesitamos saber de este flashback. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que necesitamos, de las cosas que necesitamos saber. Voy a hacer esto cronológicamente como creo yo que va a ocurrir, digamos. Y bueno, empecemos entonces con la relación con los 9 vainas rojas. Obviamente necesitamos saber cómo conoció a cada uno de ellos y cuál es la inspiración de que ellos vieron, digamos, en Oden para poder seguirlo a él en todas pues, su viaje también. Entonces, ya sabemos Kinemon y ya sabemos Denjiro también, pero necesitamos saber de los otros 7 también que nos faltan, aparte de la otra gente que también vemos que está relacionada con Oden, pero que no son los 9 vainas rojas, como por ejemplo Shinobu. Eh, ok, aparte de eso, también seguimos avanzando, digamos, en la historia del flashback y también necesitamos saber lo que ocurrió en Kuri. Exactamente, sabemos que, bueno, Oden fue el que tomó control de Kuri, que era una región en rebelión constante, y Oden fue el que fue y peleó contra Shutenmaru, que era al parecer el líder de de todos estos bandidos, y bueno, puso el orden ahí, se hizo el daimyo de Kuri y logró hacer un distrito prosperar, ¿verdad? Poner trabajos y poder darle algo de recursos más bien también a todo el país, no dejándose todo lo que había en Kuri como están haciendo los bandidos. Entonces necesitamos saber cómo Oden pasó de ser del personaje que estamos conociendo ahorita hasta principios de flashback a la persona que se convierte en el daimyo de esa región y que para mí por eso empieza a hacerse conocer, digamos, en todo Wano como una persona ya respetable, no como el casi que bandido que Oda nos está presentando ahorita, que es Oden. Avanzando ya más en la historia también, la conexión o cómo conoció a Lady Toki. Lady Toki es un personaje bastante importante en la historia de One Piece por su Akuma no Mi tan peculiar. Del de poder avanzar, poder ir al futuro, ¿verdad? Eso ya lo hizo con Kinemon y con todos los otros vainas rojas. Entonces, Lady Toki tiene que tener mucho conocimiento de todo lo que pasó de muchos años atrás. No sabemos exactamente desde cuándo es que ella ha estado utilizando esta fruta para llegar hace 20 años que fue en Wano y que supuestamente ahí murió. Entonces, como les digo, o sea, es un personaje que si nosotros los conocemos y depende de que tanto tiempo vaya a poner o a pasar en Oda con Lady Toki y este haciendo crecer esta relación entre Oden y Lady Toki y puede que nos dé un poco más de información de lo que pudo haber pasado hace muchos años atrás, incluso en el siglo del vacío también, de esos 100 años que no se sabe nada. Entonces no sabemos si ella proviene de ahí o incluso más atrás de eso. Considero que entonces podría ser una manera de que Oda nos pueda dar un poco más de información sobre todo esto. Ya más adelante también, bueno, cómo salió de Wano. Ya sabemos que Oden, perdón, intentó varias veces salir de Wano, pero no pudo. Es un pésimo navegante y por ende tuvo que tener ayuda de alguien más. Aquí yo lo que pienso es que de alguna manera Barba Blanca y su tripulación llegaron a Wano y que él pues aprovechó esta oportunidad para poder irse con Barba Blanca y unirse a su tripulación ya más adelante y el tiempo que pasó con Barba Blanca también y lo convirtieron en un comandante de flota también de Barba Blanca. Entonces, todo ese proceso también, cómo fue que pasó, cómo fue que conoció a Barba Blanca y a demás tripulantes, incluso pudo haber sido por medio de Iso. Recordemos que Iso es este soldado o no sé si es un samurái, el Marineford me parece que se vio con pistolas en realidad, pero bueno, Iso
estuvo en Marineford y sabemos que ella es de Wano. Aparte de eso también en un capítulo del manga, no recuerdo bien en este momento, cuando están reunidos con Yasuye y los nueve vainas rojas están hablando con él. Ahí en el fondo precisamente aparece Iso, mucha gente, y yo mismo también creí que era Okiku, pero no era Okiku, era Iso, y ya Oda lo confirmó en un SBS me parece. Entonces también necesitamos saber pues por ejemplo, cómo fue que se unió a la tripulación de Barba Blanca. Yo creo que fue tal vez por ahí que pudo haber empezado esa conexión. Y bueno, ya después del viaje de Barba Blanca y demás, ahí pudo haber conocido a otra gente más también que puede poner un poco más de cosas, digamos, a lo que es el flashback de Oden. Ok, después de eso también el regreso de Oden a, a Wano, porque después de que pasó todo lo de Barba Blanca, en realidad no recuerdo muy bien cómo pasó en este momento, no sé si ya nos dieron un poco más de información de eso, ahorita no recuerdo, pero bueno, no sé si fue que cuando él se fue con Barba Blanca, después de ser comandante de flota y demás, regresó a Wano con la idea de abrir las fronteras, o más bien fue y después se fue con Roger. Me parece un poco raro, pero pudo haber sido una manera, o más bien que hizo un viaje completo, se unió a la tripulación de Barba Blanca primero, se hizo comandante de flota, luego decidió unirse a Roger en su último viaje, y después de eso, que es en el flashback mismo que también nos dieron de Oden anteriormente, que él habla con Roger y le dice que él necesita ir a Wano, que necesita regresar, ya que sus soldados, sus subordinados están ahí, y ya es el momento de que abran las fronteras de Wano. Eso fue lo que probablemente ocasionó el conflicto con Orochi y la muerte de Oden y Lady Toki y todo lo demás. Y la alianza con Kaido también. Esa es la otra parte que necesitamos saber, obviamente. Entonces, en Orochi como Shogun también, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo anterior Orochi se unió y era simplemente un niño abandonado de la calle. O sea, cómo llegó ese niño a convertirse en el Shogun que está ahorita en Wano y en tan poquito tiempo, porque en realidad ya lleva 20 años como Shogun. Pero antes de eso, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿En cuánto tiempo Orochi se convirtió de lo que conocimos ahorita en este momento a lo que se convirtió hace 20 años? Eh, Eso en realidad es algo bastante importante, porque también le da un poco más de crecimiento a este personaje, o no de crecimiento, sino también como de entendimiento a lo que es Orochi y cómo actúa él, porque al principio en realidad a mí me pareció que Orochi era una persona super X en realidad, alguien que en realidad no iba a poner ningún tipo de importancia a lo que era la historia de Wano, que me pareció un poco extraño porque también tiene una economía bastante interesante, y además de todo lo que hizo con Oden. Y la alianza con Kaido, también no pienso que Kaido se quiera unir a Orochi sabiendo lo insignificante que es Orochi. Entonces, al principio eso era como que pintaba de esa manera, pero creo que ya con lo que se ha visto y más lo último de este otro plan de destruir todos los barcos y los puertos y los puentes, eh, ya con eso se muestra como un poco más de fondo de a lo que es el personaje de Orochi. Ya con este flashback vamos a ver cómo fue que pasó todo eso también, que es bastante interesante, y así podemos saber cómo son las maneras en que puede actuar Orochi ya en lo que es la guerra o la batalla que se va a dar en Onigashima muy pronto, en el festival. Entonces esa es la otra parte que es bastante importante. Obviamente todo, cómo fue que pasó todo lo de Orochi, no solo cómo se convirtió en Shogun, sino también cómo conoció a Kaido, cómo se hicieron aliados, y todo el plan para derrocar a la familia Kozuki, matar a Oden, matar a Lady Toki. Pues supuestamente, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, pero no sé, tengo mis dudas al respecto, al menos con Oden un poquito. Em, y la pelea también de Kaido contra Oden, porque Oden fue el que le hizo la cicatriz que tiene Kaido en el pecho. Y utilizó Enma y Ame no Habakiri, que al menos Enma es la espada que tiene Zoro. Entonces también nos puede dar una pista de cómo Zoro puede utilizar esa espada para poder infligirle o derrotar incluso, bueno, tal vez no derrotarlo, pero sí infligirle alguna herida a Kaido en la batalla. Entonces esa pelea también es bastante interesante. Eh,
Ok, eso es lo de Oden. Aparte de eso, bueno, esto es algo extra. No creo que Oda vaya a poner a extenderse mucho en esto otro, pero puede ser que nos ponga algo de información, que es el viaje con Roger, que ya lo había mencionado antes también. Ya nos dio un flashback de cuando pues Oden decidió separarse más bien de Roger y volviera a Wano, pero tal vez Oda nos ponga, yo no creo que nos vaya a dar mucha información, pero tal vez pueda poner como tal vez un tipo de montaje de algunas de las aventuras que tuvo Oden con la tripulación de Roger, o tal vez algún otro diálogo con Roger o con Riley incluso, o con algún otro tripulante también. Entonces, como les digo, no creo que Oda nos vaya a revelar mucho de eso, pero puede ser que meta algo ahí con respecto a eso. Aparte de eso, bueno, el incidente que pasó en God Valley, en el Valle de Dios también. No sé si Oden estuvo ahí en ese momento, si era parte de la tripulación de Roger ya, o de eso, no mentira, ahí no, porque Barba Blanca todavía pertenecía a Rox, todavía no tenía su propia tripulación. Entonces, sí, no creo que en realidad Oden vaya a estar involucrado en todo esto, pero igualmente puede darnos una pista de cómo fue qué fue lo que sucedió ahí por medio de algún diálogo, algún diálogo o alguna escena que nos vaya a dar Oda con respecto al viaje que él tuvo con Roger. Eh, ok, la última cosa que quería comentar sobre esto es que esto puede incluso pasar de dos maneras. Bueno, primero, que este flashback de Oden seguramente va a ser uno de los más largos, si no el más largo, de todo One Piece. Creo que puede tener de ahí como unos, o sea, comentando todo esto, porque es bastante historia lo que tiene que haber ahí en ese flashback. Puede durar, yo creo que aproximadamente entre unos 30 a 40 capítulos tal vez. Puede ser que un poco menos, pero yo creo que esa cantidad de capítulos es bastante eh, bien como para poder contar toda esta historia. Ok, entonces esto puede pasar de dos maneras. Oda nos puede tirar todo el flashback, desde ahorita, le estamos viendo desde el puro principio hasta el final con la muerte de Oden. Todo el flashback entero, como les digo, de un solo antes del Festival de Fuego. O la siguiente forma, que yo creo que sería como la más buena tal vez, que que haga esta primera parte, digamos, como presentando al personaje, a Oden y todos sus logros y demás, termina la historia, por ejemplo, como antes de... incluso cuando termina el flashback de la historia de Roger, cuando él se separa de Roger, les dice que tiene que volver a Guano, incluso ahí puede terminarlo después de ahí volver al presente, ahorita lo que está, cuando Kinemon y todos los demás están tratando de ir a Onigashima, y después de eso ya volver o sea, hacer la batalla, y cuando ya estén, digamos, como todos reunidos, o incluso antes de iniciar ya lo que es el plan o la batalla final como tal, eh, nos tire como el resto de la historia de Oden, ya como para saber cómo fue que Orochi se alió con Kaido y cómo fue que murió Oden también, y la pelea también de Kaido contra Oden. Entonces ya después de eso, ya ahora sí volvamos al presente, digamos, y terminamos lo que es toda la batalla y todo lo que tiene que pasar en Wano. Creo que esa sería una muy buena manera de contar toda la historia. En realidad me parece bastante bueno. Este flashback va a estar lleno de mucha información, va a estar muy bueno. Y eso sería lo que quería hablarles el día de hoy. Muchísimas gracias por verme y bueno, hasta la próxima.